Hola, soy Ramón Reséndiz. Un gusto participar en este tercer Congreso Internacional de Intervención Sociocomunitaria, con la ponencia titulada Entre la crueldad y la esperanza, música y desapariciones forzadas en América Latina. El periodo político de regímenes autoritarios establecidos en diversos países de América Latina a partir de los años 70 del siglo XX fue también un periodo de violación masiva, organizada y sistemática de los derechos humanos. Combatir y erradicar lo que tales gobiernos autoritarios definieron como subversión armada, política, social, ideológica o educativa, formaron parte de sus propósitos vertebrales. Persecución, acoso, intimidación, violencia, secuestro, tortura, encarcelamiento y muerte formaron parte del repertorio de crueldades y violencias institucionalizadas. En ese contexto opresivo y represivo se generaron múltiples mecanismos sociales de interpretación, subversión y resistencia a una violencia estatal que también se esforzó por generar políticas tendientes a eliminar huellas, evidencias, rastros y memoria de la violencia institucionalizada. En tal sentido, la estética de la resistencia y confrontación a la crueldad estatal se tiñó de color como el blanco de las pañoletas de las madres de la Plaza de Mayo, de imágenes de las desaparecidas que portaron como escapularios, las madres mexicanas buscadoras vestidas de negro. También de música, de letras que formaron canciones para denunciar tales violencias, políticas de la memoria y la resistencia compartidas más allá de las fronteras nacionales, recreadas en cada performance, reconstruidas a través de formatos como el video y puestas recientemente en circulación a través de las redes digitales, virtualidad a través de la cual se ha construido un espacio de acción y memoria colectiva, formando parte de los recursos de búsqueda. La presente ponencia tiene como objetivo analizar un conjunto de videos musicales digitales que circulan en Internet, cuyas temáticas centrales son las desapariciones forzadas en América Latina. Se trata de piezas musicales históricas y emblemáticas, reconfiguradas, reeditadas, remasterizadas o enriquecidas mediante el formato de video. Los casos de estudio han sido seleccionados intencionalmente en virtud de los ejes de interés conceptual y esta presentación, más que detallarlos, los esboza. Conviene recordar que la Organización de las Naciones Unidas define las desapariciones forzadas como el arresto, detención o traslado contra su voluntad de las personas, así como su privación de la libertad por alguna otra forma realizada por agentes gubernamentales, grupos organizados o particulares que actúan en nombre del gobierno, con su apoyo directo o indirecto, su autorización o asentimiento y que posteriormente se niegan a revelar el paradero de tales personas o a reconocer tal privación, sustrayéndolas a la protección de la ley. Cuatro ejes conceptuales estructuran la ponencia. El primero conceptualiza tales producciones videomusicales en tanto narrativas con pretensión testimonial, especialmente las letras de las canciones, en tanto micronarrativas en las cuales se condensan ficciones testimoniales que dan cuenta de casos arquetípicos de desapariciones forzadas. Tres dimensiones son relevantes al respecto: el narrador, el perfil de la o las personas desaparecidas, la trama y el enlace entre emoción musical y relato. La articulación de tales dimensiones proyecta representaciones sociales arquetípicas de desapariciones forzadas. María Pilar, de la cantautora Teresa Parodi, es una canción condoliente. La intérprete canta con tristeza y dulzura la tragedia de María Pilar, cuyo esposo ha sido desaparecido. Narra el secuestro de Julián, la angustia, confusión y aturdimiento que embarga a María Pilar, que lo busca con determinación a pesar del miedo y el cansancio que la embarga. Arropada amorosamente en su desamparo por el recuerdo de su esposo, por aquellas amistades que no han sucumbido a la obediencia incondicional que impone el régimen, y también por una brújula valorativa en la cual Julián encarna la bondad y compasión hacia los demás. La guitarra susurra a ritmo lento de chamamé,
la tragedia de Julián y María Pilar. Un segundo eje conceptual considera las producciones videomusicales en tanto repertorios de acciones colectivas que forman parte de una suerte de movimiento social musical que pretende visibilizar en el espacio virtual digital el tema de las desapariciones forzadas mediante recursos estéticos, en los cuales la producción visual y musical se orienta a fijar en la memoria colectiva la identidad y presencia-ausencia de las personas desaparecidas, los soportes de identidad de tales personas y los recursos de producción de la narrativa visual constituyen en tal caso dimensiones centrales. Desapariciones de Rubén Blades narra al ritmo de la salsa fusión las desapariciones forzadas de un trabajador, de una trabajadora, de un estudiante de medicina, de la madre de quien es investigado y forzado a buscarla ahí donde lo buscan a él para negársela. El video de Blades en el Festival Cervantino Mexicano pide justicia, mientras el cantautor vocaliza, en la pantalla aparecen los estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. 43 rostros jóvenes, en su mayoría serios pero vitales, imágenes envueltas en la tragedia, la injusticia, la incertidumbre, la indignación y la tristeza. Tanto en el escenario cervantino como en la pantalla, la salsa no es bailable. La confrontación musical, el contrapunto entre la música y la realidad de las desapariciones, marca la textura de una producción visual y sonora que enlaza las desapariciones forzadas del siglo XX con las del XXI. Una producción más compleja aparece en la versión en video que los Bunkers realizaron en 2020 de la pieza El Detenido, lanzada originalmente en 2001. En ella es posible advertir una narrativa histórica sobre las desapariciones ocurridas durante los gobiernos de la Junta Militar chilena, mediante una producción virtual, visual, especialmente hecha para el lanzamiento de la canción, generada mediante animación rotoscópica. Las imágenes derivadas de la lectura de un libro se ensamblan con la canción remasterizada para desarrollar la trama. Una tercer eje de análisis considera las producciones videomusicales formando parte de lo que Rita Segato denomina contrapedagogías de la crueldad, es decir, actos y prácticas que se oponen a las pedagogías de la crueldad, que desde el poder enseñan a destruir, consumir o desaparecer a las personas, dejando apenas residuos de ellas. Captura de la vida para instalar la esterilidad de la cosa, nos dice la autora argentina. Evocación, recuerdo y memoria contra el olvido, y la censura, sensibilidad, vincularidad y comunidad ante la insensibilidad al sufrimiento de las demás. Rubén Blades pregunta y responde cantando. ¿Y cuándo vuelve el desaparecido? Responde, cada vez que lo trae el pensamiento. ¿Cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción, apretando por dentro. Juanes en Canción Desaparecida dice de las desaparecidas, que el viento silbe sus nombres, para darles honra, para darles vida, para darles vida. Emociones y memorias, vincularidad, comunidad y empatía como recursos pedagógicos para afrontar la crueldad de los victimarios. El cuarto eje conceptualiza tales producciones videomusicales en tanto modos de reflexión histórica que buscan comprender el sentido político e histórico-social de tales actos de crueldad estatal y transmutarlos en un futuro esperanzador o menos ominoso. Se trata de políticas de la memoria que buscan trascender la condición de víctimas de las personas desaparecidas y sus círculos sociales. La narrativa del video oficial El detenido de los búnkers es retrospectiva. Narra desde un presente conflictivo post-autoritario signado por el estallido social de Chile del 2019, las prácticas autoritarias del pasado y del presente, las desapariciones forzadas, tanto como las capacidades sociales de resistencia. Se trata de un esfuerzo de memoria histórica que articula los empeños recientes con los históricos, afirmando acciones colectivas en defensa de derechos sociales y humanos vigentes y emergentes. Sus protagonistas aparecen no solamente como víctimas, sino formando parte de una
agencia histórica capaz de generar transformaciones sociales y políticas propicias para la defensa y ejercicio de tales derechos, cuya afirmación o negación estructura los proyectos nacionales y el campo político de disputas en diversos países de América Latina. Soy un detenido. Mi sueño no descansa, dice la canción de los Bunkers. Desaparecido voy. He aprendido a abrazar la soledad. Tengo miles de recuerdos para armar. Por su atención, gracias. Muchas gracias.